hay que pensar si para octubre hacemos en vez de un programa literal de fútbol, un programa de otra cosa. O si en una de esas les interesa que hagamos un programa de mero cotorreo, así de, qué nos gusta ver, qué les gusta leer, escuchar, comer, ese tipo de cosas, ¿no? Es como por cotorrear, por salirnos del guión. Pero hoy no será el día. Hoy tenemos, mi Jane, que platicar cosas interesantes de lo que sucedió en Tokio. Se está acercando cada vez más ese bonito momento en el que ya nada más queden pues 4 equipos que se disputen las 3 medallas que están ahí esperando a sus dueñas. Y pues que hoy tuvimos un Brasil-Canadá, un Holanda-Estados Unidos, Países Bajos-Estados Unidos, el Suecia-Japón y el Australia-Brasil. Así es. ¿Sorpresas? Tuvimos sorpresas, sí, lo decíamos el martes en el programa de Fútbol Femenil, quién eran nuestras favoritas para avanzar a la siguiente ronda. Fallamos en 2 en Países Bajos y en Brasil, pero como también lo comentábamos en el programa, esto es a veces no de merecimiento, sino de que el rival que se equivoca menos, el rival que pues aprovecha las oportunidades, ese es el que avanza, lo merezca o no lo merezca. A veces hace un mal partido y una chiripada, un golpe de suerte y ya está en la siguiente ronda. Bueno, ¿pudiera ser ese el caso de Estados Unidos? Pues sí pudiera ser. Un golpe de suerte, una chiripada, un aprovechamiento de las oportunidades y una selección de los Países Bajos que escogió el peor día para equivocarse. Sabíamos perfectamente que la selección de los Países Bajos tenía, y lo habíamos comentado, algunos detalles que debían de corregirse, sobre todo en la cuestión defensiva, que no había estado demasiado demandado porque los equipos que le habían tocado pues no estaban demasiado, no iban demasiado a la ofensiva y no iban demasiado fuertes, pero sí se pudo ver que tenía esos despistes defensivos y que Sari Van Benendal se me hace que se quedó allá en los Países Bajos, porque estaba completamente perdida, completamente en su mundo, completamente ida, y sin embargo eso no se pudo corregir y parece que lo contagió al resto de las jugadoras. Un partido que estuvo intenso, era lo que se esperaba, sí, un partido intenso de ida y vuelta, pero un partido en donde las cartas estaban puestas más en la selección de los Países Bajos. ¿Por qué? Porque había hecho una muy buena fase de grupos y parecía ir más contundente, con más entendimiento al frente. Y yo lo dije muchas veces, hay que corregir la defensa y la portería, y parece que Sarina no lo tomó muy en cuenta o se confió demasiado. El partido iba a ventaja en los primeros minutos, hablando acerca de este resultado, con un gol de Vivian Miedema al minuto 18 y se ponía adelante en el marcador, pero solamente logró el gusto 10 minutos porque al 28 Mewis igualó los cartones, y esto entonces se puso de ida y vuelta porque Estados Unidos con un gol de Lynn Williams le dio la vuelta al marcador al minuto 31 y ya parecía que Estados Unidos respiraba profundo, pero llegó un gol nuevamente de Vivian Miedema, completando 10 goles en el torneo, y la cosa se puso color de hormiga, porque ya era el empate de 2-2, donde ya ha entrado el partido, por ahí ya 3/4 de partido, casi para terminar, llega una oportunidad de oro, en donde Estados Unidos comete el error garrafal, su defensa que venía desastrosa, Kelly O'Hara, que debe sentarse a meditar y a pensar qué está haciendo en la selección porque va de mal en peor, comete por ahí una falta, se genera un penal y vemos una Licky Martins que estaba completamente, no sé, es como cuando te ponen el examen sorpresa, ¿no? Estaba nerviosa, completamente nerviosa. Jane, pero ¿tú crees que haya tenido algo que ver tanto tiempo que tuvo que esperar para cobrar ese penal? Porque sí, creo que sí. Porque ante los reclamos y bueno, parece ser que en estos juegos
casi todos los fueras de lugares y las faltas así de este tipo penal o las faltas de tarjeta, parece que casi todas se revisaban con el VAR, y si no la mayoría. Y este fue el caso de revisión con VAR, y entonces siento que, bueno, en mi percepción se tardó muchísimo en decidir que siempre sí era y hacer el gol, bueno, más bien el tiro. Y no sé si eso, ¿tú crees que haya influido un poco en que se terminara desconcentrando Martens, en que le hubiese ganado el nerviosismo, en que hubiese como, no sé, como a lo mejor mandado señales psíquicas a la portera para que supiera para dónde iba a tirarse o algo? Fíjate que hay muchos factores, si tú recuerdas, entrevistamos en su momento, y siempre lo saco a colación, a Noralí Armenta con ese famoso penal de Rayadas, y que decía que prácticamente no estaba viendo más que cosas azules y blancas. ¿Qué pasa por la mente de una jugadora cuando va a tirar un penal? Miles de cosas, pero efectivamente, tienes mucha razón. ¿Qué es lo que pasa cuando hay demasiado tiempo entre que se tiene que cobrar el penal y entre que estás ahí en la portería viendo cómo la portera te mira fijamente y tú dices, en mí está la vida y la muerte? De mí depende. Y es que fue en el 80, o sea, realmente estaríamos hablando de otra historia por completo, seguramente, de haber metido ese penal. Por supuesto, ahorita estaríamos celebrando la clasificación de los Países Bajos, porque ese penal era decisivo. O sea, ese error le va a pesar demasiado a Licky Martins. Se notaba, incluso en el video estaba ella desesperada, sintiéndose culpable. Obviamente pasa mucho por su mente. No es ni la primera ni la última jugadora que le va a pasar eso. Ya Estados Unidos lo experimentó en alguna ocasión cuando perdió el Mundial de Alemania 2011 por la falla de un penal de Tobin Heath. Y ya también lo llegaron a experimentar otras selecciones también, cuando un penal es decisivo para un triunfo. Suele pasar, pero por la mente pasan muchas cosas, y obviamente estás ahí con el miedo terrible de equivocarte, y te equivocas, tanto que le pega mal, muy flojo. Alyssa no tiene problema alguno en saber hacia dónde lo va a tirar, y se tira y lo ataja bastante bien. Y la cara de Martens es de, ¿qué hice? ¿Qué pesadilla, ¿no? Obviamente, pues ahí estaba perdiendo la oportunidad de oro que tenía la selección de los Países Bajos de coronar una excelente fase de grupos y una actuación que estaba llegando a un triunfo, a un éxito, y que la ponía cada vez más cerca del podio. Desafortunadamente, bueno, pues se queda en empate, porque Estados Unidos tampoco pudo ser contundente. Ya sabemos que viene fallando mucho, viene equivocándose mucho, y pues se fueron a tanda de penales, donde ahí Estados Unidos prácticamente era para que apagaran la televisión. No había manera de que Estados Unidos fallara los penales. En eso es experto Estados Unidos. Entonces, yo quiero dar una estadística importantísima en este sentido para que ustedes vean por qué mucha gente se preguntaba que por qué Miedema no tomó el penal que falló Martens, y por qué falló su penal. Los récords que rompió Miedema en esta competencia fue que llegó a 100 partidos con la selección de los Países Bajos. Ha anotado 81 goles, 10 de ellos durante el torneo de los Juegos Olímpicos, en donde además se convirtió en la máxima goleadora de una justa olímpica. Ojo, de esos 81 goles, ¿saben ustedes cuántos son penales? ¡Ninguno! Esta mujer jamás en su vida ha tocado o ha tomado un penal de la selección de los Países Bajos, nunca. Y se le ocurre, no sé cuál fue el criterio para seleccionarla, si Sarina le dijo Miedema tú al frente, o ella dio un paso al frente. Yo no sé qué pasó, porque regularmente la técnica que hacía Silvia Knight en la selección de Alemania era decir 5, necesito 5, ¿quién dice? Lo meto, pero 5 que lo metan, así, ¿no? Y entonces en alguna ocasión ella lo comentó en un mundial, me dijo 3, dieron un paso al frente y el resto se quedó mirando al suelo. Ella lo dijo así. Cuando yo dije necesito 5 que me digan, lo voy a meter,
3 dieron un paso al frente y el resto se quedó mirando al suelo. Eso lo comentó en una entrevista, ¿no? No sé si ella haga eso, que diga Sarina quién va a tirar los penales y den un paso al frente, o diga tú y tú, vamos. No sé. Pero el chiste es que si Sarina lo hizo, escogió el peor día para poner a Midema a prueba a ver si tiraba penales. Esa niña no toma penales. Todos los goles que ha hecho han sido de jugadas, ha hecho goles extraordinarios, ha metido incluso las más difíciles, pero no toma los penales. 81 goles, ninguno de penal. Obviamente lo iba a fallar. Obviamente no iba a tomar el penal de Ricky Martins. ¿Por qué no lo tomó otra jugada? No lo sé. No lo sé. Pero hay muchas cosas que analizar y unas cosas que analizar que Sarina ya no va a poder hacer porque este es un Mark Parsons Project. Es decir, ya le toca a Parsons corregir esto, que seguramente estuvo bien atento con su diario rojo, o tal vez sea azul, porque él es caballero, para poder tomar esas anotaciones y decir, vamos a trabajar en que Midema anote penales. Vamos a trabajar en los penales. Eso es lo que se tiene que corregir. Y de pronto, qué curioso y qué increíble que sea capaz de estirar su pierna, de jalar el balón como si tuviera imán en el tenis, voltearse como en el aire, hacer un giro bastante de gato para pegarle y meterla pegadita al palo. ¿Sí? Entre muchos otros goles que le hemos visto meter, pero estoy hablando del que hizo hoy particularmente. Y impresionante. no sea capaz de meter un penal. Es verdaderamente curioso, es verdaderamente increíble que la máxima goleadora de la selección de Países Bajos, más las estadísticas que acabas de decir, si no me equivoco, como decías, marcó ya un récord de la máxima goleadora en un certamen, y creo que el anterior lo tenía MA. ¿Qué? Ay, mi cerebro lo tiene aquí, pero no lo puedo pronunciar. Ahorita me destrabo. Y aún así, no sea la indicada para meter un tiro penal, que yo sé que no es sencillo. Claro. Pero vamos, dices, one back, ya se me destrabó el cerebro. One back tenía el récord previamente de máximas anotaciones en una misma edición de Juegos Olímpicos, y si no mal recuerdo tenía 6, o sea, había anotado 6, que era como lo máximo en una justa, y bueno, ahorita lo superó y por mucho. Volviendo a lo que decía, sí resulta muy curioso por quién es, por cómo mete goles, por lo que ha hecho, y definitivamente lo que tú dices, ahí hay que trabajar en eso, porque no puede ser que tenga esa falta de eso, que al final sí es importante, y más en momentos como este. También Aniek Nowen falló un penal, digamos que no es por excusarla, pero es una defensa que a lo mejor dices, bueno, insisto, no es por excusarla, pero pues cualquiera confiaría primeramente en pues sus atacantes para que consigan esos tiros penales favorables, ¿no? Y creo, Jane, que definitivamente quien realmente se está llevando las palmas en esta edición del seleccionado de Estados Unidos es Nigel, la portera de Estados Unidos. Absolutamente. Es la única que el día que se pongan una medalla, porque sí creo que se van a llevar una medalla, ya que no es partido se van a llevar una medalla, es la única a la que yo le voy a decir, dude, you rules. Y fíjate que Naer a veces comete errores garrafales, salidas que dices tú, bueno, ¿y esa qué? O sea, sí se ha equivocado en algunas ocasiones, pero ahora viene como que con mente, cuerpo y espíritu metidazos en el partido. Verdaderamente le ha salvado el pellejo a Estados Unidos. Si ustedes se ponen a pensar, le ha salvado el pellejo a Estados Unidos por las actuaciones que ha tenido, porque la defensa está para morirse de pena, por no decirles otra cosa, y
ha podido tener ese temple que se necesita y es la única que está como que metidaza, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la ofensiva también ha fallado mucho, Morgan la manda por allá, hasta Press falla, Tobin Hill quién sabe en dónde anda, O'Hara se la vive en el suelo, entonces hay situaciones que la verdad sí tienen que corregir Blatko, ¿no? Va a llegar a subirse al podio, eso es un hecho, ahorita donde está lo va a hacer, no sé qué medalla logre conseguir, depende también de la suerte que siga teniendo. Y también creo que aquí es un punto muy importante, porque ya tiene que regresar a Estados Unidos y ponerse a pensar ahora sí en el cambio generacional. Ya no se va a poder llevar a estas jugadoras a otro torneo, ni a un mundial, ni a un Juegos Olímpicos. Entonces ya hay que pensar con seriedad en el cambio generacional. Y si en el camino vamos perdiendo algunos partidos, pues es parte del proceso, ¿no? Lo decía por ahí Martina Voss Tecklenburg, que cuando la selección pues está de Alemania está atravesando por esos brincotones, de esos baches, y dice, bueno, es que muchas jugadoras se están yendo, qué bueno sería que trajéramos a una jugadora con las mismas cualidades y las mismas capacidades de la jugadora que se va, nada más que más joven. No se puede. Hay que ir moldeando a la jugadora, hay que ir viendo cuáles son sus cualidades y hay que aprovechar eso y entonces armar un equipo. Ahora los tiempos van cambiando, ¿no? También se va viendo otro tipo de técnica, a veces el juego físico, a veces ya la estrategia, a veces ya la inteligencia, a veces ya otro tipo de cualidades que, bueno, van a ir cambiando y es lo que va a hacer el juego del fútbol femenil todavía más vistoso, aunque los comentaristas de ESPN no lo vean. Bueno, es que hay de comentaristas a comentaristas. Hablando y deteniéndome un poquito en este tema de lo que mencionas, de que para muchas van a ser los últimos Juegos Olímpicos de Estados Unidos y de otras selecciones, que ahorita vamos a platicar también, me quedé tantito viendo la lista de las convocadas, todas rebasan los 32 años prácticamente, las más jóvenes y verdaderamente jóvenes son Catalina Macario, que además esta es como evidentemente su primera experiencia en Olímpicos, porque apenas hace algunos meses fue convocada a selección nacional. Recuerden que ella es una chica brasileña, naturalizada estadounidense, y a partir de que se pudo tener este documento y que fue reconocida y aceptada por la Asociación de Fútbol, entonces participa en selección, tiene meses de esto. Ella tiene 21 años. Y la otra jugadora más joven es Tierna Davidson, que tiene 22 años. De ahí en fuera, Neher tiene 33, Don tiene 29, Sam Mewis tiene 28, Becky Servan tiene 36, O'Hara 32, Christy Mewis tiene 30, Tobin Hill 33, Julie Hertz 29, Lisen Horan 27, Carly Lloyd 39, Kristen Press tiene 32, Alex Morgan tiene 32, Emily Sonnet 27, Megan Rapinoe 36, Rose Lavelle 26, Abby Dalkenberg tiene 28, Adriana French 30, Casey Kruger tiene 30, Lynn Williams tiene 28 y Jane Campbell tiene 26. Entonces, para los siguientes Juegos Olímpicos, todas van a estar prácticamente, el promedio va a ser de 30 años. Como las que ya hayan salido, porque, bueno, difícilmente puede pasar, si Formiga lo hizo, pero Carly Lloyd difícilmente va a tener más de 40 años estando todavía en activo para unos siguientes Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Más las que quizás decidan retirarse o las que tengan otro tipo de planes, o etcétera. No sabemos qué puede pasar de aquí a entonces, pero el hecho es que sí es un grupo ya veterano, ya maduro, que en un momento dado eso ayuda, pero también hay un momento en el que eso ya empieza a tener ciertas dificultades, ¿no? Y decíamos en el programa previo a que pues eso va a pasar en factura, por lo menos en algún par de competencias, a Blatko, el incorporar jugadoras jóvenes y el darle oportunidad a jugadoras que pues no han tenido antes llamados a selección, que probablemente estén ahorita en sub-20, y va a ser interesante ver cómo va a ser este proceso y este cambio generacional para la selección, que hasta el momento, dicho sea de paso, es la más ganadora en muchas de las contiendas del fútbol femenil.
no sabemos qué va a pasar en estos Juegos Olímpicos, por eso hasta ahora lo es, pero sí, va a ser interesante lo que suceda con este equipo, con su entrenador y sus jugadoras. Pero bueno, entonces al final del día, Jane, recapitulando, terminaron 2-2 en tiempo regular. Después de los 2 tiempos extra no se hicieron más daño. Mi reconocimiento a todas, porque se veía que estaba durísimo jugar ya tanto tiempo extra, principalmente porque había muchísima humedad. Estaba viendo que estaba como por ahí del 70-80% de humedad y por alrededor de 28-30 grados de calor. Entonces era como estar en un sauna intenso. Todas se veían muy así como en ese de mojado, pero no de sudor, sino como que por cualquier poro transpiraban. Y jugar así 120 minutos definitivamente es, y con chicle, porque había varias que traían chicle, yo no sé cómo lo hacen con chicle. No te dejo todo. Sí, no, yo con chicle a los 10 minutos ya estoy, ay, me duele acá el dolor de caballo. Pero definitivamente son extraordinarias y evidentemente por eso son atletas de alto rendimiento. Y decíamos, luego entonces terminaron 4-2 en la tanda de penales. Medema y Nowen fueron quienes fallaron sus respectivos tiros penal, así que pues Estados Unidos pasa a la siguiente fase, Jane. ¿Y qué te parece si platicamos ahora sobre el paso más sencillo que tuvo Suecia sobre Japón, en donde ahí sí fue en tiempo regular? Las suecas también siguen poniendo... ¿sabes qué? Espérame, déjame poner unos comentarios porque si no se me van a ir pasando y al rato vamos a hablar de otra cosa y ya no los leí. Juma nos saluda, dice buenas noches, listos para escuchar a las mejores voces en el fútbol femenil. Muchas gracias por tu comentario. Gracias. Edwin, todavía los equipos que pierden en semifinales se quedan con medalla de bronce sin enfrentarse. ¿Cómo? No, es que se juega por el tercer lugar. Sí, los equipos que pierden se van a jugar por la medalla de bronce. Los equipos que pierdan de esas semifinales. Sí, o sea, sí hay literalmente 2 que juegan por oro y plata y 2 que juegan, uno de los 2 por bronce y el cuarto ahí sí pues ya se llevará su reconocimiento y el aplauso. Se lleva su peluquito, ¿no? Sí, y su souvenir correspondiente. ¿Se vale decir, pregunta Edwin, ¿se vale decir que Estados Unidos se equivocó de entrenador o solo hasta que tenga un descalabro internacional? Pues va, qué buena. Es que tiene una misión de hacer cambio generacional y parece seguir teniendo, por ahí como que haciéndose loquito y sigue haciendo como que, llevándose todavía lo que hicieron generaciones como Pia Songes y la misma Jill Ellis, pero ya la federación le tiene que ya poner apretar el cinturón y decir, ya empieza el cambio generacional porque pues no te van a hacer eternas y vas a tener que cambiar, ¿no? Es que hay un viejo refrán que dice, ¿para qué compones algo que no está descompuesto? Y creo que en cierta forma hace sentido. Pero hay que entender también que esto se va a descomponer. Esto se va a descomponer y está descomponiéndose inevitablemente. Es que está en este torneo como camioncito viejito, así, mira. Sí, demasiadas tubo. imprecisiones, demasiados pases malos, demasiados errores que de repente uno no estaba acostumbrado a ver así a la selección de Estados Unidos, ¿no? Claro. Y bueno, al final, un escalafrio internacional, no sé, a lo mejor sí sería eso parte de una alerta, de una luz roja, de decir, quizás no fue la mejor opción. Pero hasta antes, pues tal vez sea pronto. E incluso habrá que ver qué tanta paciencia le tienen, insisto, en este proceso que va a empezar a tener, quiera o no, se haga pato o no, en este proceso que va a tener para el cambio de generación, el ingreso de jugadoras nuevas, etcétera, qué tanta paciencia le tengan para tener resultados ipso facto, o digan, bueno, es que, a ver, tiene grupo nuevo, vamos a darle tiempo. Pero bueno, es una buena pregunta, vamos a reflexionar en ello.
Dice Enrique, Suecia gana el oro, pero Estados Unidos sí gana podio. Sí, coincido contigo, Enrique. Sí, sí. Por acá dice Ale, al menos significa que sus estadísticas no están infladas por penales, sino que todos son goles de jugadas, las estadísticas de Viviana. Sí, pues sí. Pero bueno, es que también tendría que ser algo un poco necesario tener también Sí, es necesario tener eso. habilidad desde los 11 pasos, ¿no? Dice Edwin, comparación Medema con Alex Morgan, ¿qué le puede llegar a faltar a Medema que tiene Morgan en cualidades o mentalidad? Yo creo que no se aplica mucho para mí no aplica mucho la comparación entre ellas dos. Son personalidades muy distintas, de culturas muy distintas también, y las dos son muy goleadoras, incluso Medema es más goleadora todavía que Alex. Entonces, yo pienso que no, para mí no cabe como muy bien esa comparación, para mí no están en el mismo costal, y yo no podría decir, le falta esta lo que esta tiene, y viceversa. Yo creo que no. Yo creo. No, cada quien tiene su estilo y también depende mucho de la personalidad. Si te fijas, Midema tiene una personalidad como que es más pasiva, más hermética, todo. Y Morgan es más extrovertida, ¿no? Claro. Entonces, pues hay diferentes estilos, así que no, como que no podemos comparar digamos, no hay similitudes en cuanto a buscarle qué o qué, porque pues, ni siquiera en eso coinciden. Dice Telles, no solo Estados Unidos tiene esos conflictos de jugadoras, la falta de planeación hacia el futuro de las categorías competitivas. Yo creo que es un mal muy común, común en muchas selecciones de muchos países. Pero hay selecciones que lo hacen sin miedo y a Alemania le está pasando eso. O sea, que lo último que vimos de Alemania fue la medalla de oro que ganaron en Río 2016. Lo más extraordinario que hicieron. Empezó el cambio generacional, estamos en el 2021 y ¿dónde está Alemania ahorita, no? Sí, hay unos que les va todavía peor que a otros. Dice Enrique, Estados Unidos ya ocupa el cambio para más dinámica con más jóvenes. Sí. Dice por acá Edwin, si el entrenador cortara de tajo a la mayoría de las veteranas de Estados Unidos, ¿le beneficiaría para poder imponer una idea de juego? Probablemente, pero no creo que sea lo más conveniente. Siempre es bueno tener jugadoras de experiencia y jugadoras que tengan como esa que vayan saliendo poco a poco. Sí. Dice Fabi, espero que ese cambio generacional de Estados Unidos dé oportunidad de calificar a México. Pues, ¿calificar a qué? Dice, a unos olímpicos. Masticar chicle te ayuda a bajar la tensión. Puede ser. Yo quería que ganara Brasil y mi ídola formiga, ya sé. Qué lástima que ya se haya tenido que... Ya dijo adiós a unos olímpicos, ya. La eterna formiga no puede ser tan eterna, pero ella y Marta ya fueron sus últimos Juegos Olímpicos. Sí. Las palabras de Marta no las entendí, pero se escuchaban muy motivadoras. Sí, siempre. La expresión que tiene ella siempre termina siendo como muy, muy efusiva y muy inspiradora. Ahora sí, Miguel, ¿qué te parece si nos pasamos rápido a los dos resultados y íbamos a hablar sobre Suecia y Japón? Que las suecas definitivamente ellas sí traen a todo lo que da la planadora y se la aplicaron a un Japón que lo intentó, no lo hizo mal, pero francamente todavía no le alcanza para el nivel que trae ahorita el seleccionado de Suecia. Hay que resaltar precisamente eso, que Japón también de haber sido un equipo que estuvo dominando también en algún momento tanto olímpicos como mundiales, pues está en ese proceso de cambio generacional y que lo está llevando poco a poquito y que hemos visto algunos destellos de la planeación que se tiene para volver a llevar a Japón nuevamente a ser potencia del mundo. Pero está costando un poquito de trabajo, sin embargo, considero que a pesar de los resultados, la actuación
de Japón no fue tan lamentable. Como bien lo dices, hicieron su trabajo. Ya se ve más o menos una idea, una estructura que se tiene en cuanto a lo que se quiere llegar con esta selección, porque sí, pues en su mayoría son pues jugadoras jóvenes, las estrellas como Tanaka o la misma Iwabuchi, que son como que las jugadoras que van a ser referentes importantes, que seguramente van a fortalecer muchísimo junto a otras grandes estrellas, pues que poco a poco se vayan forjando a esta selección. Pero en el caso de Suecia, a ver, amigos, creo que hay que también que resaltar que es una selección que si bien tiene algunas jugadoras veteranas, jugadoras que ya pues ya están prácticamente despidiéndose, no solamente de una competencia olímpica, sino también de la selección, porque seguramente no tardan en dar las gracias, pero que también está trabajando mucho en el cambio generacional y estamos viendo también jugadoras jóvenes que están poco a poco ahí haciendo su labor. Es un equipo que de todos los que están participando o los que participaron, en caso de los que ya se fueron, en estas competencias de Juegos Olímpicos, el que ha sido más sólido, el que ha trabajado sin andarse, digamos, como que sufriendo, sudando la gota gorda o traer al equipo en un valle de lágrimas. Si se fijan, está pasando con contundencia, con tranquilidad, con pasividad, con el objetivo bien marcado, y ahorita este resultado fue contundente, ¿no? 3-1 en tiempo regular, nada de que el tiempo extra, que los penales, nada que la sufrimos, que ida y vuelta, que no sé qué. Bastante contundente, tal es así que Erickson marca al 7, Stina Blackstenius al 53, y por ahí Asllani de penal al minuto 68, y por parte de Japón solamente Tanaka, como les comentaba, es la jugadora que pudo descontar o llevarse el gol de la honra en este partido, que pues no había lugar a dudas de que Suecia iba a pasar sin ningún contratiempo. Bueno. Y como bien mencionas, es el único equipo que hemos visto, me parece a mí, que ha ido, pero en planito, en carretera recién pavimentada, y con motor afinadito, así, diría un amigo, como cuchillo en mantequilla. Sí. Entonces, creo, y seguimos en la idea, y hablo por ti y por mí porque lo hemos platicado antes, que son claros contendientes para la medalla de oro en esta edición de los Juegos Olímpicos, por cómo se ve, por lo que ya hizo y porque no ha habido un rival que les hiciera sudar la gota gorda y sufrir y sacar de último momento el resultado. Entonces, por lo pronto, hasta el momento, me parece que son el equipo más contundente y el más fuerte candidato a esa medalla. No quiero echarle la sal, pero parece que pueden ir por ese oro en Tokio. Mi Jane, nos vamos a pasar, si te parece bien, a lo que sucedió en el Canadá-Brasil, que fue otro juego que creo que sí, también estuvo bastante parejo, errores de ambos equipos, algunas llegadas también de ambos equipos. Creo que fue como de los más parejos, tanto en intensidad como en llegadas y errores, que al final del día pues terminan en ceros el tiempo regular. También se van a tiempo extra, donde tampoco consiguen anotar, y de nueva cuenta vemos una tanda de penales en la que, curioso también, su goleadora Christine Sinclair falla el primer penal, pero luego, ¿por qué no? Andrés y Rafael fallan los suyos respectivos. Por supuesto, Marta hizo una gran anotación de tiro penal, pero al fallar ellas dos los respectivos, bueno, pues quedan fuera de la competencia.
Sí, efectivamente, un resultado que pues a muchos nos sorprendió porque Brasil en el papel se veía con más contundencia, un equipo que pues estaba también con un combinado de nuevos valores y veteranas, como en el caso de Formiga y Marta, que son siempre una fuente de inspiración para esas nuevas generaciones, jugadoras que, como lo comenté en su momento, decían y comentaban esa experiencia de que habían crecido viendo jugar a estas grandes leyendas y que soñaban con alguna vez estar jugando a su lado, sueño que se cumplió y es muy bonito también, y pues bueno, seguramente recibieron muchos consejos de estas dos grandes leyendas, Formiga y Marta, pero bueno, efectivamente, cuando hay veces que hay situaciones que no puedes controlar la tanda de penales, pues es una moneda al aire, y como bien lo dices, era un partido que estuvo muy parejo. Canadá, aunque no era uno de los grandes favoritos en este torneo, pese a que viene de ganar 2 medallas de bronce consecutivas, hay que tomarlo en cuenta, Londres y Río se llevó el bronce, y que bueno, podía venir a pelear por otro bronce, ¿por qué no? Sin embargo, pues el papel no se veía que fuera a pasar, pero bueno, la tanda de penales lo favoreció, pese a que su gran líder Sinclair lo falló. Eso no puso nerviosos el equipo, ojo, porque de repente la primera que lo falla, híjole, si la falló ella, que es la mera que me toca a mí, ¿no? Y mantuvo Canadá la cabeza fría. Eso es algo que también hay que tomarle en cuenta, porque, vamos a ver, pónganse en el lugar de esas jugadoras también, pues, jóvenes o no tan jóvenes, que de repente dicen, híjole, si Sinclair la falló, que me toca a mí, ¿no? Pero bueno, fueron contundentes, mantuvieron el objetivo a la cabeza fría y lograron estas anotaciones. Fleming, Lawrence, León y Giles fueron las que anotaron los penales, y con esto, pues, Canadá sigue soñando con el bronce, ¿por qué no? Y quisiera darnos la sorpresa, aunque bueno, pues está difícil cuando va a enfrentarse al gran rival Estados Unidos y necesita agarrar bastante cansado, como terminó seguramente, y en un mal día, para podernos sorprender, porque ya sabemos que es su talón de Aquiles y que difícilmente, o más bien prácticamente nunca, lo puede superar. Sí, son clientas del Estados Unidos, las de Canadá. Digo, todo puede pasar, insisto, sabemos, todo puede pasar, sigue siendo una moneda al aire, pero digamos que la estadística y la historia también tiene un papel, y en este caso es pues adverso para la fortuna en el papel para Canadá, que va contra Estados Unidos. Y el último resultado, Jane, fue un agónico casi triunfo en tiempos extra de las Matildas sobre Ellen White. Digo, Ellen White FC. sobre la selección de Inglaterra, o sea, Ellen White. Ellen White que nos expliquen si llevaban a jugadoras, a Ellen White con la cara de distintas jugadoras, si la clonaron y llevaban nada más mascarita de distintas jugadoras. Es que prácticamente cuando estaban en la fase de grupos, goles de Ellen White, con gol de Ellen White, wow, Ellen White FC, alias Gran Bretaña, pero bueno, Ellen White ya no pudo pasar la siguiente ronda, o ya no pudo ayudar al equipo a pasar a la siguiente ronda. Bueno, Gran Bretaña, que era un equipo que tampoco estaba así como que muy favorito, aunque como lo comentábamos, pudiera ser la sorpresa incluso, y el patito feo del torneo, el de, sí está Gran Bretaña, ¿verdad? De veras. Pero sí, eso es una situación que a veces pues pasa desapercibida, porque también estuvo como que muy, digamos, muy silencioso, ¿no? Pero sin embargo se enfrenta a una selección de Australia que, bueno, pues sabemos que viene con una, pues digamos, algunas jugadoras estelares, como el caso de Samantha Kerr, que precisamente fue quien sacó la carta y ayudó al equipo. Hay que ver la cara que tiene al final del partido para poder avanzar. Bien lo dices, es agónico, digamos, una pues intensidad tremenda. En la prórroga prácticamente 4-3, fíjense nada más que cerrado el marcador. ¿De quiénes son los 3 goles? Pues de Ellen White. Por eso te digo, o sea, Ellen White perdió ante la selección de las Matildas.
Es la única que anotó prácticamente en todo el torneo. Pensás Ellen White, que también ya tiene su récord y todo eso, pero sí, la verdad fueron al 57, 66 y al 115 los goles de White. Y por parte de las Matildas, Kennedy, Samantha Kerr, que anotó al 89 y al 106, que fue prácticamente el gol de la victoria, y Fowles al 103. Fue una situación que, híjole, vamos, dejó para muchos pues agónico, un partido emocionante, y que hace que Australia también sueñe con la posibilidad de esa medalla, ¿no? Que también sería muy, muy histórico. Sin embargo, pues bueno, sí deja una situación en la cual también hay que ver que el equipo de Gran Bretaña pues iba con una ilusión de hacer un buen papel. Sin embargo, pues dejó como que muchas dudas acerca de el desempeño y de, vamos, quién era el responsable de ayudar al equipo. O sea, era un equipo de una sola jugadora. Era bastante gracioso. Imagínate si hubiera pasado el White de la siguiente ronda. Hubiera estado muy interesante que hubiese hecho Ellen White contra otra selección. Ellen White se va a penales y da la vuelta y le va a anotar otro penal. No, hubiera estado todavía más dramático que llegaran a instancias de penaltis en este juego. Oye, y creo que es importante el dato que justo después de esta competencia en la que Sarina Wiegman se despide de los Países Bajos en la dirección, dice, bueno, Comper cierra esta puerta, abre esta otra y dice, hola Ellen White FC, ya llegué. Porque pues llega justamente a dirigir seguramente algunas semanas o algunos días más después de todo esto a la selección de Inglaterra, de Inglaterra, de Gran Bretaña. Gran Bretaña, Inglaterra. Bueno, Gran Bretaña lo fue por la cuestión de equipararlo con el equipo como tal. Pero bueno, como bien lo dices, desde hace algunos meses ya se había dado ese anuncio oficial en donde Sarina pues fue elegida como la nueva estratega de la selección de Inglaterra. Ahorita Gran Bretaña está siendo dirigida por una exjugadora canadiense, ay, perdón, ahorita se me fue el nombre, pero es de forma interina porque, bueno, pues la encomienda de que ahora sí Inglaterra dé ese paso ya definitivo a volverse o competir como potencia del mundo, pues está en las manos de Sarina Wiegman, que, como ustedes saben, es una mujer que ha logrado cosas bastante interesantes. Muy pocos lo saben, pero cuando a Sarina se le encomienda dirigir la selección de los Países Bajos, esto es en la Eurocopa, esto es en enero, chéquense el dato, esto es en enero del 2017 para participar en la Eurocopa de ese mismo año, que más o menos era en julio. Es decir, ella llega en enero y en julio tenía que presentarse con, digamos que tenía que llevar a la selección de los Países Bajos a ganar la Euro. Muy poca gente tenía fe en ella, ¿no? Porque, bueno, no venía de tener un palmarés impresionante, sí tenía experiencia dirigiendo así equipos femeniles, pero digamos que no había tenido así una experiencia grandiosa en selecciones. Entonces dice, bueno, pues si no se logra nada, hay que pues trabajar, ¿no? Hay tiempo, ¿no? Vamos a ver, si no es Eurocopa, ya el clasificatorio al Mundial, que no sé qué, no sé cuándo. En pocos meses, de enero a junio, julio, logran el campeonato de Europa. Y ahí dicen, wow, o sea, sí está trabajando en serio, ¿sí? Y luego se las lleva a la competencia, aunque con un poquito de trabajo, para clasificar a su segundo mundial consecutivo, porque ya lo habían hecho en Canadá 2015. Y clasifican a Francia 2019. Ah, bueno, está bien, llegan a casi de panzazo porque llegaron en repechaje, tropezón, terminan como subcampeones del mundo. Así es. Y dicho ese de paso,
también estos son sus primeros Juegos Olímpicos. O sea, también clasificó por primera ocasión a unos Juegos Olímpicos. O sea, hubiera sido espectacular cuento Cenicienta que se hubiese colgado una medalla al cuello en estos Juegos Olímpicos, por eso sufrimos como Precious porque no lo haya logrado. Porque habría sido como el círculo, cerrar el círculo del ensueño de llegué y con unos meses las llevé al campeonato de Europa, lo que acabas de platicar, y finalmente decir, bueno, me voy de esta selección, voy al siguiente reto con otra selección, pero pues ya les dejé pues varios trofeos, varias medallas, varios logros, que seguro es como un gran orgullo, ¿no? Nada más, haciendo el detalle, Jane, de la entrenadora que está ahorita al frente de Ellen White FC, se llama Reese Hegge. Es una exfutbolista noruega, quien está ahorita... sí, bueno, su asistente es canadiense, estuvo en la selección de Canadá, creo que es la asistente o la segunda entrenadora, por así. Pero sí, la noruega es la que está dirigiendo esta selección de forma interina, obviamente, mientras llega Sarina, que me imagino que les van a dar unos días de vacaciones para que despeje su mente y empiece ya a trabajar, se quite, digamos, ya, se quite el chip de la selección de los Países Bajos y se ponga el chip de Inglaterra. Todo el palmarés que ella viene pues teniendo, porque en su momento ya fue elegida como la mejor entrenadora del mundo por el premio The Best, hasta tiene una estatua en el Jardín de las Celebridades, pues llamó la atención, por supuesto, de la federación y pues ahí de los directivos para esa encomienda de llevar a Inglaterra a lo más alto. ¿Lo logrará? No lo sabemos. No lo sabemos, porque es un reto muy grande. Ya han pasado muchos entrenadores por Inglaterra y no sé qué pasa, trae una maldición porque ninguno logra hacer que despegue en forma como debería. Pero vamos a ver si Sarina logra esa encomienda. Tiene un trabajo muy importante que hacer. Y bueno, ¿quién se queda? Para que no sepa, con la selección de los Países Bajos, Mark Parsons, entrenador de Portland Thorns, a mi gusto, alguien que, si bien ha logrado campeonatos con Portland en la NWSL, no tiene como, digamos, un palmarés impresionante para dirigir a una selección que está prácticamente, pues, con ganas de explotar, diríamos, ¿no? De explotar como una potencia, no está así, ¿no? Ya se ha quedado como que en la puerta para explotar como una potencia, después de ser campeonas de Europa, subcampeonas del mundo y a punto casi de subirse al podio olímpico, nomás por un detallito, o sea, casi como que se nos fue de las manos, pero ahí está. Y la verdad llega un director técnico que no creo que tenga ni el carácter ni la experiencia para lograr esto que se necesita, porque hay que trabajar en ciertos detalles que ya vimos, ¿no? Les falla la cuestión de los penales y hay que poner a Midema a que practique penales. Entonces, ojalá les resulte a la selección de los Países Bajos, Marc, vamos a ponerle un poco de confianza a este director técnico, o sea, experiencia en lo femenil lo tiene, sin embargo, pues no un palmarés impresionante como para tomar una selección que ya quiere explotar a lo grande como potencia. Así que bueno, va a ser muy interesante lo que se tenga planeado en el futuro, tanto en la selección de Inglaterra, si Sarina logra esa misión también más grande, tiene un peso todavía más grande sobre los hombros, y si Marc también logra hacer explotar finalmente a la selección de los Países Bajos como potencia mundial. No quisiera estar en sus zapatos, qué trabajo. Sí, vamos a ver, y por lo pronto, la primera tarea, lo primero que tiene que tener ya en mente es pues justo la Eurocopa que empieza el año que entra, sí, es que ya con eso de que no sé qué día ni qué año vivo, pero no sé qué es el próximo año. Y que justo pues Inglaterra es anfitrión, entonces tiene un poco esa presión de que tienen que tener un buen desempeño, ¿no? Le pasa lo mismo, ¿no? Llega a dirigir en pocos meses, tienes que llevarlo al campeonato, ¿lo hará? No sé, o sea, prácticamente hizo oro de nada, o sea, ¿cuándo había figurado los Países Bajos y de repente se convierten en campeonas de Europa, ¿no? Pero sí, a pocos meses, la primera encomienda es, vamos a ver qué puede suceder, porque obviamente como anfitrión Inglaterra tiene la obligación,
si no es del campeonato, de por lo menos quedarse por ahí con un subcampeonato o en un nivel más alto. Sí. Pero, ay, qué expresión. Sí, yo creo que como que dijeron, pues, ¿quién podría sacarnos las papas del horno así de pronto? Pues si ya lo hizo con ellas, hay que traerla con Ellen White, a lo mejor también lo hace. Vamos a ver si Ellen White sigue ahí también, ¿no? Bueno, sí, pero a lo mejor para el año que entra sí. Yo creo que todavía tiene que aportar, tiene con. Y bueno, entonces ese fue el resultado que pues dejó fuera a Inglaterra y que deja a las Matildas todavía en la lucha, en la contienda, con este resultado casi que de último minuto, casi que de último suspiro. Y bueno, luego entonces los siguientes cruces, como mencionábamos, van Estados Unidos contra Canadá y Australia contra Suecia. Esto va a pasar el próximo lunes 2 de agosto a las horas de la Ciudad de México, 3 de la mañana. El de Estados Unidos contra Canadá. El de Estados Unidos a las 3, y Australia a las 6 de la mañana va el otro juego, Australia contra Suecia. Así es. Vamos a ver quiénes avanzan a la gran final y pelearán por el oro olímpico, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues para muchos favoritos sería que avanzara Estados Unidos contra Suecia, y vamos a ver si es una revancha de aquel partido intenso que se vivió en Río, en donde Suecia le dijo bye bye a Estados Unidos. Aquí no le dice bye bye porque pues Estados Unidos, en dado caso de perder, pues pelearía por la medalla de bronce. Pero igual, creo que es una cuestión bastante interesante, es un partido que se antoja muy intenso y que todo puede suceder. Así es. Sí suena, pinta, como para que la final termine siendo Estados Unidos-Suecia, como bien mencionas, y no solo es repetición de karmas previos, sino repetición de ese primer juego de esta competencia en donde Suecia agobió como pocas veces se ha agobiado a Estados Unidos y le echó el coche encima como pocas selecciones le han podido echar el coche encima. No significa que vaya a repetirse, pero significa que va a ser un juego súper intenso de terminar en ese cruce, de terminar siendo Estados Unidos contra Suecia. Sería de chispas, de sacar chispas absolutamente, y algo que creo que va a quedar como un muy, muy, muy buen juego de fútbol, de terminar estos dos equipos en la final por el oro y la plata de los Juegos Olímpicos de Tokio. Dice por acá Enrique Jane que Estados Unidos y Canadá se conocen del área, pero es mejor noticia para Estados Unidos. Sí, claramente es mejor noticia que le haya tocado contra Canadá. El rival de Suecia menos complicado, pero han demostrado ser mejor en estos Juegos Olímpicos. Dice Edwin, es más difícil clasificar a las Olimpiadas por lugares disponibles que a un mundial. Sí, sobre todo si eres equipo europeo. Tienen una forma de clasificación. Algún día vamos a buscar cómo explicarlo un poco mejor. Sí, más bien en Europa los 4 equipos que quedan finalistas en el mundial correspondiente son los que clasifican a Juegos Olímpicos. Sí, no se hace una competencia aparte. Se juega el mundial, los semifinalistas clasifican a Juegos Olímpicos. Y en el caso de Estados Unidos, de América, en la parte de México y Estados Unidos y Canadá, prácticamente ahí son 2 boletos para Juegos Olímpicos. Pregunta Edwin que cuál sería el ranking FIFA de los semifinalistas de Tokio para darse una idea del nivel de competencia. Estados Unidos está en el primero, eso sí te lo digo. Sí. Déjame ver, te lo busco porque no me lo sé todos.
pero ya verás. Estados Unidos está en el primero, Suecia está en el quinto, Canadá está en el octavo y Australia está en el noveno. O sea, son top 10 del ranking FIFA las 4 selecciones que están ahorita en semifinales. Por algo están ahí. Exacto. Pregunta Jorge que ¿cuántos lugares otorga CONCACAF? Es lo que decíamos, son 2. Son 2 espacios. Son 2 espacios, se hace un clasificatorio, ahí sí, para hacer para los boletos, y prácticamente es eliminatoria, solamente se dan 2 boletos, por eso siempre está por ahí presente Canadá y Estados Unidos. México sí le ha tocado, porque la última competencia fue en Atenas, y fueron en lugar de Canadá, pero son solamente 2 boletos los que da CONCACAF. Así es, muchachos. Y bueno, pues entonces están ustedes informados. Así fue como se dio en la madrugada de hoy los resultados de estas cuartos de final del fútbol femenino en Tokio. Y así están los cruces para lo que va a ser las semifinales. Les repito y les recuerdo nada más que son Estados Unidos, Canadá y Australia contra Suecia, 2 de agosto, 3 de la mañana, Estados Unidos, Canadá, 6 de la mañana, hora de la Ciudad de México, el otro juego entre Suecia y Australia. Y nada, recordar que la gran final es el jueves 5 de agosto, donde se hace el juego, la final, y el partido por el tercer lugar, ¿no? Y ahí prácticamente termina esta competencia el día jueves 5. Conoceremos a los equipos que van a ganar oro, plata y bronce. El jueves 5 es el bronce y el viernes 6, Jane. ¿Ves? ¿El viernes 6? Ah, ok. Viernes 6 es porque se juegan las 2 finales, el femenino y el masculino se juegan el mismo día, con la medalla de oro en caso del femenil, el viernes 6, y el jueves 5 es el de bronce. Ok, perfecto. Bien, había visto que habían el 5 los dos, pero entonces el 6. Okay. Pero bueno, pues entonces así está la cosa, amigos, y pues hasta aquí nuestro reporte en este tiempo extra, y ya nos vemos el siguiente martes, ahora sí, para platicar también allá en YouTube sobre lo que suceda en la Liga MX Femenil, y si es que algo más por ahí se nos atraviesa de información. Ya hoy vimos jugar, bueno, no vimos porque no hubo transmisión, pero ya hoy jugó la jugadora extranjera del América, Ribeiro, y pues falta ver también qué más sucede con el resto de los juegos de esta jornada 3, y lo vamos a platicar, como les repito, en nuestro programa los martes a las 10 de la noche en YouTube. Así que muchas gracias, Millán, por haberme acompañado en este programa. Un gusto. Y pues muchas gracias a todos ustedes que estuvieron por aquí un ratillo acompañándonos. Se queda esto grabado, pero igual después, si es que llegaron tarde, pueden irlo a checar a nuestro canal también de YouTube, Fútbol Femenil MX en YouTube, y por ahí lo subo más tarde. Así que les mando un abrazo, cuídense mucho. Muchas gracias, Millán. Gracias. Gracias a todos. Los esperamos en la siguiente. Este fue el tiempo extra de Fútbol Femenil, la fuerza de nuestras voces. Bye.